tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por su sintonía. En esta oportunidad vamos a contar con la grata presencia de la licenciada Daniela Collado, quien es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, contando con una maestría en la Universidad de la Sorbona de París en Derecho Internacional Económico y que es actualmente también profesora en su alma mater de las materias de Derecho de la Inversión Extranjera y Derecho Comercial. También imparte en la maestría de Derecho Público Económico la materia del mismo nombre en el Instituto OMG. Y con ella vamos a tratar un tema muy importante en la actualidad, que es el derecho a la protección de los datos personales. No se vayan. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Daniela a Enfoques Jurídicos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de poder conversar sobre estos temas tan interesantes. Sí, Daniela, como advertimos en el segmento anterior, hoy vamos a hablar sobre el derecho a la protección de datos personales. Y para iniciar, sería bueno decir en qué consiste este derecho, porque derecho de la protección de datos personales. Sería bueno entrar en materia e informar a la ciudadanía, a aquellos especialmente que no son abogados, en qué consiste este derecho y cómo se diferencia del derecho a la intimidad y la privacidad. Bueno, el derecho a la protección de los datos personales, si bien se denomina de esa manera, en realidad es una manera en que se materializa ese derecho a la intimidad que prevé en la gran mayoría de los países, como es el caso nuestro, la Constitución de la República. Y básicamente lo que busca es proteger al sujeto del derecho del manejo de la información personal que entrega en todos los aspectos de su vida, a nivel laboral, a nivel de salud, a nivel de información financiera, a nivel de fiscalidad y a nivel de incluso todo este boom del manejo de las nuevas tecnologías, las redes sociales, y de ahí la tendencia a ya hacer una regulación muchísimo más tecnificada y específica en esa área. ¿Cómo se encuentra regulado este derecho en nuestro país? ¿Ha merecido alguna norma específica para su protección o se queda dentro del ámbito del derecho a la intimidad? Básicamente ya tenemos una ley que regula específicamente lo que es el derecho a la protección de los datos personales, que data del 2013, que es la 172, pero sí ya había algunos precedentes en algunas resoluciones, tanto de la Autoridad Monetaria y Financiera por el tema del manejo de la información financiera de los usuarios de servicios bancarios. Las telefónicas también juegan un rol muy importante y el Indotel pues ha establecido algunas reglamentaciones en temas relacionados con la captación de esos datos y cómo se manejan. ¿Y por qué tanta regulación? ¿Cuál es la importancia del derecho a la protección de datos personales? Porque, como bien has dicho, la protección de la intimidad viene de antaño. O sea, nuestra Constitución la reconoce hace varias décadas. Entonces, ¿por qué vemos que tenemos una ley reciente del 2013 e incluso normativas de Indotel y otras instituciones? Bueno, la realidad es que la tendencia en el mundo con el avance de la tecnología ha modificado la manera en que se regula todo el tema que tiene que ver con los datos personales. Históricamente siempre se ha tenido el tema de la protección al derecho a la intimidad, el respeto, por ejemplo, a lo que es la correspondencia de las personas. Pero ocurre que el acceso al Internet, la proliferación y democratización de estos servicios, pues han obligado a que la regulación se adecue y viene también en respuesta específicamente a esta tendencia de globalización y de inclusión de la República Dominicana en modalidades de libre comercio, porque vienen a responder, por ejemplo, a una necesidad que teníamos de atraer inversión en materia de call centers. Y obviamente nosotros por un tema de idioma atraíamos más call centers originarios
de España. Entonces había que adecuar la regulación local a lo que son las especificaciones europeas, en donde el derecho a la intimidad y el manejo de los datos pues es muy protegido y tienen un estándar de mucho más tendencia a esa no injerencia de terceros, a menos que el usuario pues haya otorgado su autorización. Ok, ¿te refieres al acuerdo de asociación económica con la Unión Europea? Ese acuerdo tiene un capítulo que se refiere al tema de la protección de datos personales. Podemos decir que esta modificación de la ley, o digamos que esta creación de una nueva ley que regula el derecho a la protección de datos personales, se vincula de alguna manera con un interés comercial, especialmente fundamentado en ese acuerdo de asociación económica. En principio sí, aunque ya la Constitución preveía el tema del derecho a la intimidad, pero se necesitaba una norma que fuera más específica, sobre todo con el tema de tratamiento para la captación y manejo, porque obviamente el rol de muchos de los call centers son servicios de soporte a entidades de intermediación financiera, a entidades de servicios de salud. Entonces, la única manera de regular que estas empresas que apoderan a sus empleados para recibir esa información era ya teniendo una norma específica, adecuada a lo que son los estándares internacionales, y obviamente es una norma que atrae inversión porque garantizamos un nivel de protección adecuado a lo que son los estándares internacionales. ¿Y cuáles son los problemas o los daños que se persiguen evitar con estas normativas? Porque el hecho de que incluso un acuerdo internacional de comercio prevea un capítulo dedicado al tema de la protección de datos personales, el hecho de que en la Constitución también ya desde el 2010 se recoja puntualmente dentro del artículo de la protección a la intimidad también algunas menciones a la protección de datos personales de manera expresa. Entonces, todo este auge normativo o despliegue normativo que viene a responder a los cambios que se han suscitado en la sociedad, en especial con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero, ¿qué es lo que se pretende evitar? O sea, ¿cuáles son los daños para que la ciudadanía pueda comprender puntualmente qué ellos ganan con estas normativas? ¿Cuáles son los daños que se derivan de que se realice un tratamiento ilegal, por ejemplo, de datos personales, que a una persona que usted le facilite sus datos para acceder a un servicio, luego venda esos servicios hacia adelante a terceros o publique esos datos en las redes, por ejemplo? ¿Qué es lo que, a qué es que nos estamos enfrentando? Bueno, básicamente uno de los grandes problemas, y viene dado también por el tema del desarrollo de la tecnología, es que se está viviendo mucho a nivel de lo que son crímenes, el robo de identidad. Y obviamente es una herramienta que le otorga al ciudadano el derecho de, número uno, acciones judiciales cuando este tipo de situaciones ocurren; número dos, a la certeza en la información que existe sobre su persona en registros públicos y registros privados; y obviamente también el derecho a acceder y yo verificar qué tipo de información hay sobre mí. Número dos, si no se corresponde con mi realidad, que esa información se modifique y eventualmente a que esos registros pues se eliminen. Porque yo, lo que me garantiza la Constitución es que yo voy a tener siempre el control sobre lo que son mis datos personales, y obviamente a nivel contractual yo puedo ceder cuando quiero recibir algún tipo de servicio qué datos voy a tener para poder tener ese servicio, siempre y cuando las entidades que reciben esta información cumplan con lo que son los deberes de confidencialidad. El tema es que así como la tecnología ayuda a hacernos la vida más sencilla, pues también hay algunos problemas que se suscitan con la misma. Eso también incluye lo que sería el trasiego de la información crediticia. Por ejemplo, cuando una persona
entra a un comercio electrónico, una página de internet y coloca sus datos de su dirección, su nombre y también su número de tarjeta de crédito. Y al otro día, por ejemplo, ocurre que encuentra cargos no autorizados en su estado de cuenta, o que al otro día también entonces recibe publicidad masiva no autorizada en su correo electrónico. ¿Cuál es la vinculación financiera o digamos que la vinculación económica o comercial que existe en relación a estos datos personales que día a día estamos aportando a terceros, aportando a empresas, aportando ya sea para adquirir productos o servicios? Porque vemos que el auge normativo que existe y ese control que has mencionado, el tema de tu controlar cómo incluso se maneja tu información, responde a un interés de proteger el derecho a la intimidad y que no ocurra un uso no autorizado de mis datos. Yo creo que lo importante es que el ciudadano se informe y haga una decisión informada, así como cuando va a adquirir cualquier bien o servicio, porque básicamente nosotros estamos entregando muchas veces información propia, autorizándola conforme a los protocolos, pero sin la conciencia real de que estamos dando esa información para ser utilizada para crear perfiles que luego van a servir para mercadear productos y servicios. Y de hecho la tendencia es a que esto se complejice más porque se está hablando mucho de lo que se conoce a nivel internacional como el Internet de las cosas, que es que obviamente yo voy a ir, cada producto es lo que se verifica que va a ocurrir en unos años, cada producto que cada persona adquiera va a dejar una huella que va a permitir saber qué tipo de cosas tú prefieres consumir y por qué, o sea, va a ir determinando patrones de consumo y de hecho ya es algo que en la realidad de los que estamos en el mundo tecnológico y en las redes sociales lo vivimos sin saber que ya está ocurriendo. Ocurre con el marketing digital, que usted entra a una tienda a comprar y al instante abre una de sus redes sociales y va a recibir, sin haberla solicitado, las ofertas. Entonces sí es bueno que el ciudadano sepa, si es de su interés, obviamente estas funcionalidades están en los teléfonos para que se adapte, porque cada vez que uno está conectado, pues está intercambiando información y debe de saber que cada vez que suscribe algún tipo de programa, pues normalmente autoriza a esos programas a entregar o a manejar esa información. Incluso hay una red social que te da la opción, o digamos que hay muchas aplicaciones que te dan la opción de tú acceder a esos servicios con el perfil de una red social X. Exacto. Que tú no tienes que llenar los datos de tu nombre, tu email, etcétera, sino que tú puedes acceder a esa aplicación colocando tu información de perfil de una red social en particular. O sea, que esa red social comparte tu información de manera automática con un sinnúmero de otras empresas. Exacto. O sea, que es una situación que a la postre va a ir generando mayor complejidad. Es básicamente facilitarle al cliente o al usuario final la transacción de comercio. Y eso en realidad no es bueno ni es malo, pero sí es necesario que nosotros como ciudadanos nos informemos de lo que estamos entregando, porque si no nos interesa, pues definitivamente no hay por qué entregar la información. Ahora bien, si a ti te interesa que se te mande una oferta o que determinado establecimiento esté al tanto de cuáles son tus intereses, pues eso también se puede hacer, pero sí tomar conciencia de que la misma tecnología tiene algunos gaps o algunas cosas por resolver que permiten, por ejemplo, el tema del robo de identidad, de tu información financiera, de tu información de salud, y eso son situaciones que pueden crear daños muy importantes, no solamente al derecho a la intimidad, sino a tu patrimonio y a la percepción que tú puedas dar para fines de contratación en un trabajo o cualquier otro tipo de actividad que tú hagas en tu vida cotidiana. Claro, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Daniela Collado y hablando
sobre el derecho a la protección de datos personales. Daniel, en el segmento anterior destacaste la importancia actual que tiene este derecho, especialmente por la forma en la que se están llevando a cabo las transacciones comerciales y también las interacciones sociales a través de las denominadas redes sociales. Y quiero hacer énfasis en esta última parte. Hay en Europa, sobre todo, un concepto que todavía en República Dominicana no se ha abordado, digamos que de manera pública, y es el denominado derecho al olvido. Yo quisiera que por favor ilustremos a la ciudadanía sobre a qué se refiere este denominado derecho al olvido y por qué surge y a qué nos conduce. Bueno, básicamente el derecho al olvido lo que le otorga al ciudadano es la facultad de requerir a esos registros públicos o privados, de eliminar información sobre él que ya no sea de ningún interés o que sea obsoleta. Y puede tener un impacto en tu vida, no sé, a nivel penal. Existen figuras como la amnistía y el indulto para personas que han estado pues en prisión. Obviamente son distintas. La amnistía olvida el delito, mientras que el indulto lo que olvida es la pena, pero básicamente es darle la facultad a las personas. Creo que conversábamos anteriormente y yo te hablaba de que la tendencia a nivel internacional es decir, yo tengo los derechos de autor sobre mi vida y yo quiero que se sepa sobre mí lo que definitivamente, porque al final hay situaciones sobre las que tú probablemente comentaste en una red social en algún momento determinado de tu vida, y un comentario de un adolescente de 16 años no debería tal vez de tener consecuencias más adelante en cualquier actividad que vaya a emprender. Y se han dado muchos casos en donde obviamente poniéndolo en contexto, eso le ha costado a gente interpretaciones erróneas tal vez sobre ideología. Y sí hay que ser muy cuidadoso en cada una de las cosas que tú pues posteas porque al final del día cada vez más tú dejas esa huella digital. Y el tema si bien es un principio que se está tratando de establecer, sobre todo a nivel de la jurisprudencia internacional, porque en la República Dominicana, aunque la ley prevé el derecho a que tú corrijas o elimines determinada información de determinados registros, pues eso puede tener un impacto qué sé yo. Recientemente un presentador de televisión americano muy famoso se le dio esa oportunidad de estar en un programa muy conocido, y cuando revisaron en sus twitters habían unos comentarios misóginos y racistas, y fue todo un escándalo, y al final eso daña la imagen, y tú también tienes un derecho a la protección de tu imagen y que se diga sobre ti pues lo que realmente es cierto sin determinadas interpretaciones. Entonces es un derecho que cada vez más vamos a ver discusiones sobre eso, porque definitivamente en una era en donde tú tienes al presidente de la potencia más importante del mundo gobernando por Twitter, claro, pues este tipo de cosas se van a convertir en cada vez de más actualidad. Y me imagino que, por ejemplo, una persona que empezó a usar sus redes sociales digamos que cuando tenía una edad de adolescente, ya luego 10, 15, 20 años más tarde, cuando quizás ya tenga también pues a su vez hijos, no va a querer que sus hijos se encuentren con los comentarios que en su momento habrá puesto en las redes, claro, o el material que habrá publicado en las redes, porque eso es algo también que puede influir en el ámbito familiar, dependiendo de cómo haya sido tu conducta en las redes sociales, porque es que de lo que se trata es de que estas redes sociales son a su vez empresas que conservan estas informaciones. Conservan estas informaciones y a partir de estas informaciones se realizan análisis para determinar patrones de consumo, como dijiste en el segmento anterior. O sea que no solamente se trata de la protección de la información financiera, que es
lo que en nuestro país pues más se conoce, porque ya incluso previo al 2013 teníamos una ley que regulaba a los burós de información crediticia, y por lo general la gente se acerca a este tema de la protección de datos personales tan pronto identifica un error en su información crediticia, que por ejemplo hizo el pago de un determinado servicio o de un determinado préstamo y no se refleja ese pago, sino que se refleja una deuda. Entonces eso le afecta en la adquisición de un nuevo préstamo o de un nuevo servicio, y ahí se genera un daño, y eso es lo que vemos con frecuencia en los tribunales. No vemos todavía con mucha frecuencia casos de robo de imagen, aunque ya se están dando, y no vemos tampoco el uso no autorizado de imágenes. Digo, robo de identidad me refería. Pero también está el uso no autorizado de imágenes. Recuerdo muy bien un caso de una persona que en un gremio, este es un caso real, en un gremio de profesionales fue objeto de una sanción, pero recurrió a la sanción, hizo un recurso contra esa sanción. No obstante estar en trámite el recurso, ese gremio publicó que esa persona había sido objeto de la sanción, y tenía una foto de esa persona al lado de un letrero que decía: esta persona ha sido sancionada por violaciones éticas. Entonces él fue al tribunal mediante una acción de habeas data y requirió que esa imagen fuera removida y que esa información también fuera removida, porque él todavía no había sido condenado, sino que de manera definitiva. Entonces, si en los procesos penales uno ve muchas veces pues publicaciones de que se va a accionar contra una determinada persona, un relato de lo que ocurrió en la audiencia, pero uno no ve una noticia de que ya esa persona fue condenada, que era lo que estaba ocurriendo en ese caso. Y ahí fue muy interesante ver cómo el tribunal tuteló su derecho a la imagen, al buen nombre y al honor, por el uso no autorizado de una foto y de su nombre con un mensaje. Porque él decía: bueno, pero es que cualquier persona que entre a este lugar y me vea y vea esa imagen, pues no va a tener una buena percepción de mi persona. Si me pensaba contratar como profesional, ya no lo hará. Entonces me está provocando un daño. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo con redes como WhatsApp y otros tipos de chat, donde frecuentemente se están bombardeando imágenes de personas sin su autorización. Es decir, que estamos en la antesala con esta protección, una protección que viene reforzada desde el 2013. Estamos en la antesala de futuros casos, incluso civiles, de litigios civiles entre personas que reclamen la indemnización de daños y perjuicios por el uso no autorizado de imágenes, por ejemplo. Eso obviamente ya existía con anterioridad, sobre todo el tema en casos de difamación y todo esto, pero yo sí creo que lo importante es que la ciudadanía tome conciencia de que cada cosa que comparte, al final del día usted está dando tácitamente un derecho a que un tercero, probablemente no con la mejor de las intenciones, pueda hacer uso de esa imagen. Y por el momento, si bien es cierto que el gran auge sobre el tema de la protección de datos, incluso la ley, contrario a otras jurisdicciones donde hay una agencia gubernamental especializada en temas de protección de datos y que es la que dirime este tipo de conflictos, en el caso nuestro, esa es una potestad que tienen precisamente las sociedades de información crediticia conforme a la ley actual. Y definitivamente no es solamente información financiera. Estamos hablando de algo tan sencillo como postear una foto en una red social, pero uno de los temas que a mí más me preocupa es la falta de importancia que nosotros le estamos dando a todo lo que es el tema de la protección de datos en el área de la salud, por ejemplo. Aquí hace unos años se publicó cómo se incendiaron todos los archivos de la maternidad La Altagracia, por ejemplo. Y ahí hay información que es fundamental sobre el historial clínico desde el día que nació un dominicano hasta cualquier tipo de enfermedad, y eso te va a permitir a ti hacer
perfiles o tener acceso a tratamientos pero tú tienes que tener esa información. Entonces nosotros cada vez que estamos otorgando una información a un profesional del derecho, a un profesional de la medicina, a un contable, bueno, conversábamos ahorita sobre el tema precisamente de la ley de lavado de activos, o sea, hay un ejercicio de determinadas profesiones que llevan una obligación de proteger toda la información que tú recibes, de manera que la vida en el ejercicio, sobre todo de los abogados, que es una de las profesiones que tenemos que respetar lo que es la confidencialidad y la información que nos comparten los clientes. Entonces sí es importante que todos tomemos conciencia de que nuestra información personal tiene un valor y que nosotros somos los que estamos llamados pues, a protegerla con las herramientas legales que nos provee ya la Constitución y la Ley 172.13. ¿Cuáles serían, Daniela, los retos o desafíos que tenemos en el país con relación al régimen de protección de datos personales? Acabas de mencionar que en otros países existe un organismo público particular que se especializa en la protección de datos personales, digamos que en la implementación de la política de protección, pero que aquí esa facultad se le ha dado a las entidades de información crediticia. Nos gustaría saber cuál es tu opinión en términos generales de cuáles modificaciones se le podrían hacer a la ley, y no solo eso, sino cuáles políticas a mediano y corto plazo deberían ponerse en marcha para lograr la concientización de la que has hecho referencia. Yo creo que una de las primeras medidas sería que la ciudadanía se empodere de esta protección, porque nosotros estamos haciendo un uso de las redes o vamos a las entidades de proveedores de servicios o a los supermercados y entregamos la información sin tomar conciencia de qué estamos entregando. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo favorezco que se cree una entidad que sea pública. Porque al final del día las sociedades de información crediticia venden un servicio también de acceso a la información que colectan. Y enmarcada en un principio a lo que son informaciones financieras, pero la protección de datos no es solamente temas de cuál es tu estado de cuenta en un banco, cuál es tu rate de crédito y qué tanto tú cumples con tus obligaciones con las entidades de intermediación financiera, sino como hablamos, está el tema de la salud, está el tema de las disposiciones que hay a nivel de cómo una empresa debe contratar a sus empleados, qué información tiene el derecho a solicitar. O sea, ya por ejemplo se prohibió hace unos años que el potencial empleador pueda recurrir a una sociedad de información crediticia a solicitar información sobre sus potenciales empleados. Al mismo nivel de la salud, no porque tú tengas una enfermedad X se te debe de coartar el derecho de tener acceso a alguna posición laboral. Y obviamente el tema de las redes sociales, que es lo más cotidiano, pues saber que nosotros estamos en una gran pecera donde todo el que pasa nos observa. Y si bien es cierto que las mismas aplicaciones tienen maneras de tú controlar a qué tú das acceso, es bueno que la gente tenga conciencia de que todo lo que se pone ahí queda para la historia, por decirlo de alguna forma. Y puede ser que usted hoy haga un uso de cierta manera irresponsable y luego eso pueda tener una consecuencia. Y obviamente el tema del robo de identidad, que bueno, yo vengo de experiencias en Telefónica y era un gran problema, porque al final se activaban líneas con números de cédula y eso se hace también a través de las mismas, de gente que logra romper esos protocolos de seguridad y obtienen la información. Y obtienen la información y generan cargos y hay un daño económico que muchas veces es significativo. Entonces, revise sus cuentas, pídale tanto a las entidades de intermediación como a las telefónicas
verificar que su información sea correcta de vez en cuando, y al final es era lo que conversábamos, no es bueno ni es malo, usted tiene el derecho a mostrarse porque eso es parte de un derecho que es el libre desarrollo de la personalidad. Pero sí sepa de que se debe de tener cierta cautela porque hay algunas actividades criminales sobre todo que no son a menospreciar. Entonces sí, eh, busque información, estamos en la era de la información, o sea, Claro. las mismas redes sociales, infórmese y ahí tome una decisión que sea con todos los elementos en la mano. Claro. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación en Enfoques Jurídicos. Esperamos contar con tu presencia para otra próxima entrega. Gracias, ¿no? A ustedes por tenerme. Y hasta pronto, amigos, en Enfoques Jurídicos.